Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Bien, sí, señor. Ya está llegando Ricardo Roldán, que va a hacer la parte técnica del día de hoy, profe. Ah, ¿Vale? bueno, perfecto, listo. Listo, entonces yo estoy pendiente. Claro que sí, profe. Gracias. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Te dejo, Richie. Buenas tardes, profesor Perilla. ¿Cómo ha estado? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Veo que aquí ya me dejaron de anfitrión, entonces esto sí parece fácil. Voy a intentar compartir pantalla a ver si se ve mi pantalla y me confirman ahí. Ahí se ve, ¿cierto? Sí se ve. Ah, bueno, perfecto. Y pongamos un video cualquiera aquí. Vamos aquí a un video de YouTube a ver qué pasa. A ver si eventualmente se escucha y listo. Bueno, y sí, ahí está, ¿cierto? Se ve y se escucha. Ahí se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha perfecto, sí. Listo, estamos súper. Esto uno ya está acostumbrado a este mundo virtual. Y cuéntenme, tengo algunas preguntas. ¿Llegan 250 ahora mismo? Sí, van llegando, faltando 10 empieza a llegar la gente y se van Ok, uniendo, sí, en el transcurso pero ya sobre las 6:15 ya está un grupo importante. listo. ¿Y los perfiles en general son qué? ¿Funcionarios de la rama? Sí, son funcionarios de la rama. De todas las especialidades. Sí. Perfecto. ¿Y les gusta, las que están conectados participan o algo así, o les gusta que sea un poco más magistral? No participan. Durante la clase ellos participan en el chat y ahí usted se puede dar cuenta en el chat como qué preguntas o qué impresiones tiene la gente. Entonces ahí van apareciendo. Pero sí participan bastante, son juiciosos, mantienen sus micrófonos apagados. Súper, listo. ¿Y qué han visto en estas capacitaciones que han visto antes? Bueno, a ver, le cuento. Estuvieron viendo metodología de la prueba, estuvieron viendo aspectos psicológicos de la prueba,
algo de virtualidad y herramientas tecnológicas, que también hace parte bueno, de todas estas preguntas que les hacen en la convocatoria. Dieron filosofía del derecho y hermenéutica jurídica con el profesor Oscar Dueñas. Ajá. Argumentación judicial. Y ya, vamos ahí. Vieron filosofía del derecho, ¿correcto? Sí, y hermenéutica jurídica. Perfecto, listo. Entonces ya estamos aquí, perfecto. Listo. Oscar Dueña Ruiz. Ya, lo estaba chismoseando aquí. Es para ver más o menos, para estar así coordinados. Y listo. Entonces vamos a estar perfecto. Bueno, entonces voy a traer algo de tomar y ya nos vemos. ¿Les parece? Listo, listo, profe. Nos Listo. vemos ahora. Gracias. Ok. Chao. Aquí hoy conectados, iniciando nuestro curso de hermenéutica constitucional y derecho constitucional, por supuesto aplicado y con enfoque al tema de jurisdicción y lo que se van a enfrentar ustedes a partir de acá, que es un examen con objetivos bastante claros y específicos, que es pues un concurso para efectos de suplir algunas vacantes que tenemos en la jurisdicción, desde magistrados, jueces y lo que corresponda. Así que pues qué alegría estar con todos aquí, como decían. Pues mi nombre es Juan Sebastián Perilla, me encantan estos temas. Curiosamente le dediqué mi tesis doctoral a todos los temas de hermenéutica constitucional y al derecho constitucional, entonces vamos a hablar en torno a todas estas dinámicas y hay varios textos que he escrito por allí referentes al tema y pues que les envié para que tengan la posibilidad de ir consultando a medida que pase pues la clase y allí iremos profundizando. Al Bueno, a momento usted, tenemos, tranquilo. no, a usted que muchísimas gracias por su puntualidad, por su disposición. Estuvo acá desde las 5:30 haciendo las pruebas técnicas, garantizando que todo funcione muy bien. Eso queremos agradecérselo. Ya tenemos un grupo de estudiantes, estamos todavía, van llegando lento. Esperemos que se conecten pronto, aunque estamos todavía en el rango de los 5 minutos, ¿no? De arranque. Bueno,
¿Le parece si esperamos un momentico para que no se pierdan los demás? Para que todos arranquemos. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Vamos a darles un airecito, 3 minutos a los compañeros, a las compañeras que faltan por llegar, ¿está bien? Sí, Mientras tanto, si alguien quiere contarnos algo, ¿cómo les ha ido con los materiales? ¿Cómo les ha ido con las lecturas? Mire, Jorge Angui. ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido con los materiales, con el acceso? Los Parece que micrófonos, bien. Si no se quedan es porque les ha ido bien. los micrófonos están abiertos igual en este momento. Gracias, Ricardo. Mire, Diana, que la incluyamos al Telegram. Vamos a copiar temprano. Ahorita copiamos ahí a la reunión el enlace del Telegram. Qué cosa, hola. Pero bueno, ahorita lo copiamos. Listo, ya están grabando, ya, listo. A ver, pero pues es un video. Entonces lo importante es que estén aquí pendientes conmigo, ¿les parece? Pero escuchan bien hasta ahí, ¿sí? Listo, súper. Listo, gracias. Vamos a verlo entonces. Vamos a cerrar por aquí el chat. Listo, perfecto. Vamos a arrancar. Presten mucha atención al caso, porque lo que vamos a empezar a ver es cómo interpretar casos, que es lo que casi siempre pregunta la Nacional. Veamos. Buenas noches. Dicen que madre no hay sino una y padre también, solo uno. Pero en el sorprendente caso que están a punto de ver, una pequeña de 6 años tiene 2, escucharon bien, 2 parejas de padres. Unos son los biológicos, quienes la concibieron y se vieron obligados a separarse de ella por circunstancias extremas. Los otros se han encargado de su crianza prácticamente durante toda su vida, convirtiéndose en los únicos papás que la niña ha conocido. Sin embargo, luego de sufrir por esta separación circunstancial durante años, ahora los padres biológicos quieren recuperar a su hija, pero lograrlo no será nada fácil para ellos, como nos lo cuenta Susana Suescún, desde el Urabá antioqueño. Tierna, juguetona y consentida. Así es esta pequeña de 6 años. Ella cree ser hija única, la princesita de papá. Aparentemente a ella no le hace falta nada, ni educación, ni alimentación, y al parecer tampoco el amor. Nosotros la llamaremos Sofía con el fin de proteger su identidad. Este hombre es el papá de Sofía. Él la vio nacer y la tuvo en sus brazos los primeros meses de vida. Sueño. Ese es mi primera bebé con mi compañera. Pero es a este otro hombre a quien ella le dice papá. Él vio sus primeros pasos y fue quien la llevó a su primer día de escuela. Significa mucho. Es una hija, es una hermosura, es un cariño y amor para todos. Es la niña de la casa en estos momentos. Para ambos, Sofía es en estos momentos su mayor tesoro. Yo quiero tenerla a usted, la niña, porque para mí ella es como si fuera pues, mi hija, mi sangre. Y para tenerla, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque por mi hija me voy a la guerra con el que sea. Y se lo sostengo al que sea. Hasta el final. Pero parodiando el refrán, padre no hay sino uno y madre también. Así que solo uno de estos padres podrá tener la custodia de Sofía, porque como en casi todas las guerras, en esta solo habrá un vencedor. Esta historia comienza el 14 de febrero de 2004 a las 5:35 de la tarde, cuando nació en Medellín Sofía, la primera hija de Néstor Chica y Vivian Carolina Giraldo, una pareja oriunda de la costa. A los 9 meses del nacimiento de su hija, por cuestiones de trabajo, Néstor y Carolina se fueron a vivir a Chigorodó, municipio del Urabá antioqueño, una zona controlada en ese entonces por las autodefensas. Vivíamos en una habitación que no hay esa, tocó traer gancito. de la vivienda, en el patio. Residíamos mi esposa, estando 7 meses de embarazo, y teníamos a nuestra hija nacida en Medellín de 9 meses.
En este pequeño pueblo, cálido y de gente humilde, los chicas soñaban construir una familia. Aquí era donde yo me sentaba con mi bebé de brazos a recibir la luz del sol. Pero esos momentos de felicidad que Néstor y Carolina veían como el comienzo de su sueño, se vieron interrumpidos abruptamente cuando en octubre de 2004 los paramilitares de la zona los pusieron en la mira. Cuando residíamos acá, nosotros nos vimos pues acosados de una manera fuerte. No me permitían a mí pues laborar puerta a puerta, posiblemente pensando de que uno estaría manejando un bajo perfil para hacer alguna inteligencia a X o Y personas. Por ser foráneos a los chicas, los paramilitares los señalaron de ser informantes de la guerrilla, algo que en esa zona significaba una clara amenaza de muerte. ¿Cómo fue esa noche que usted tuvo que salir huyendo? Se presentan algunas personas a la puerta, tocan y mi esposo pues intenta abrir la puerta. Cuando ve que son los tipos, trata de empujarla sobre su embarazo. La niña está durmiendo. Yo la auxilio, cierro la puerta definitivamente y huyo por el patio. Carolina sabía dónde se escondería su marido. Por eso, un par de horas después, embarazada y con Sofía, la protagonista de esta historia, en sus brazos, se arriesgó a salir de su casa para buscarlos. Nosotros que venimos para acá, para la iglesia. Cogimos esta silla así y esta la volteamos al contrario. Mi esposo me acostó aquí y a la niña, donde pone la Biblia, se metió el cochecito ahí, o sea, que la tapara, y la niña la acostamos dentro del cochecito. Esa noche mi esposo no durmió nada. Él estaba pendiente. Los chicas sabían que para seguir con vida debían irse como fuera de Chigorodó, y por eso tomaron una difícil decisión, quizá la más dolorosa para cualquier madre y la que daría inicio a uno de los capítulos más oscuros de sus vidas. Estaba muy nerviosa también, muy pensativa. Y bueno, así amaneció el día siguiente y ahí fue donde decidimos nosotros pues pedir el favor a la señora Ludis de que nos hiciera el favor de que nos llevara a la niña hacia Montería. Ese día alejamos 20,000 pesos, que era lo que teníamos así rapidito para sacar. Néstor y Carolina temían ser asesinados mientras huían, por eso le entregaron su hija a una vecina costeña como ellos, para que su pequeña se salvara en caso de que algo les sucediera. ¿Eso era para que ustedes pudieran escapar? Para poder tener facilidad como defendernos en el transcurso de una intersección en la carretera por parte de aquellos señores. La mujer llamada Ludis del Carmen Mendoza era la persona que más confianza les generaba en ese momento. No queremos nada a las malas, nosotros queremos las cosas por lo legal. El acuerdo era claro. Ustedes le entregan a su hija para poder salir huyendo, digámoslo así. ¿Y en qué quedan? ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es que el día entrante a primera hora debía partir para Montería. Se le dejaron 20,000 pesos para que pudiera desplazarse. Se le deja a la niña con un coche, un portabebé y parte de su ropa. Néstor y Carolina lograron escapar, pero ya estando en Montería se quedaron esperando. La mujer a quien le habían entregado su hija nunca llegó. Pasó ese día, pasó el otro y nunca apareció con la niña. Ellos habían salido sin rumbo fijo y prácticamente sin nada en sus bolsillos. Carolina estaba próxima a dar a luz a su segundo hijo. Sabían que volver era imposible. Una situación que los dejaba prácticamente maniatados para recuperar en ese momento a Sofía. Solo hasta después de 2 meses los chicas lograron establecerse. Desde la costa atlántica, donde ahora vivían, llamaron a Ludis del Carmen con la clara intención de mandar por su hija. Me llamaron que iban a mandar a una prima por la niña. Entonces yo les dije que vinieran, pero ellos que vinieran personalmente. Es que yo, si usted me deja algo a mí, ¿yo por qué tengo que entregárselo a otra persona? Tengo que entregárselo a usted, porque usted fue quien me lo dejó. Quien habla es Ludis del Carmen Mendoza, la mujer a quien en octubre de 2004, en un acto de desesperación, Néstor y Carolina le entregaron a su hija. Séptimo día la encontró 6 años después en Carepa, Antioquia, un municipio cercano a Chigorodó.
Buenas, ¿cómo está? Por favor, estoy buscando a la señora Luis del Carmen. Vengan, vengan, que no, aquí no hay problema. Su niña se les entrega. No hay ningún problema, vengan por la niña. Yo les dije que vinieran por la niña. Saber que Ludis definitivamente no les llevaría a su hija, que tampoco se la entregaría a un tercero, puso a Néstor y a Carolina entre la espada y la pared, pues creían que regresar a Chigorodó era como caminar directo hacia la muerte. Ambos temían que los paramilitares, que los habían amenazado todavía, estuvieran en la zona. Y no volvieron más. La niña quedó aquí. A los pocos días de la llamada de Néstor y Carolina, Luis del Carmen abandonó junto con la niña la casa en la que vivía. Se fue sin avisar, no dejó un teléfono ni una dirección, tampoco una razón para los chicas. De ella no quedó ni el más mínimo rastro. Pero usted nunca se le pasó por la cabeza que ellos de pronto en algún momento querían saber al menos de la niña, saber cómo estaba. De pronto usted haber estado constantemente llamando allá a decir estoy en tal lado, si está... ¿Y a dónde iba a llamar? ¿Cómo me iba a comunicar si no tenía los medios de comunicación? Si no estoy viendo que el teléfono me lo cortaron, entonces ¿cómo lo iba a dejar? Si me lo cortaron. Allá tenía uno y como abandonamos el local, también lo quitaron. Y ya aquí lo cortaron. Los chicas, angustiados al ver que no había forma de ubicar a su hija, denunciaron a finales de diciembre de 2004 a Luis del Carmen ante el DAS. Acusaron de haber secuestrado a su hija, pero hoy, 6 años después, aún no ha podido recuperar a Sofía. Tengo una cobijita de ella, una cobijita. Todavía la tengo. Cuando me da ya sé de pronto el sentimiento, me pongo a ver la cobijita. O una foto que tengo a la niña también, para eso me pongo a verla. Y la verdad es que me da muy duro porque, ajá. Porque, ajá. Listo. Esto nos va a entretener durante toda parte o buena parte de la clase. Bueno, ¿conectados no? ¿Qué es lo que vamos a hacer hasta este momento? Vamos a trabajar en cuáles son las lógicas concretas exigibles de la hermenéutica constitucional, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es que hay que tener en cuenta que la hermenéutica constitucional se fundamenta en casos concretos, muy concretos, de tal suerte que lo que casi siempre nosotros tenemos que empezar a organizar y asegurar es que esos casos concretos tengan una metodología para su solución. A simple vista, nosotros tenemos una pugna y lo primero que habría que pensar en la hermenéutica constitucional son esas partes en pugna, ¿no? Y eventualmente tenemos una pugna que está entre quiénes y quiénes. ¿Quiénes están en pugna allí alrededor de Sofía? Rápidamente, ayúdenme. Padres biológicos y los cuidadores. Chicas. Perfecto. Los chicas. Perfecto, los chicas, súper bien. Así que lo primero que vamos a hacer es formular una hipótesis. Y cuando usted vaya a solucionar sus preguntas en el examen o incluso cuando vaya a desarrollar la solución a un caso concreto que se enfrente en el ejercicio profesional, debe tener en cuenta que usted identifica unas partes en pugna y de inmediato va a formular una posible respuesta, ¿vale? Si a usted le plantean un caso y usted está leyendo el caso, en un examen o en un proceso, pues eventualmente lo va leyendo y toma de una vez una posición personal. Y eso la hermenéutica constitucional lo tiene muy en cuenta, la posición personal que usted va a asumir. De tal suerte que les voy a pedir en el chat que cada uno en este momento me diga hacia dónde se va a dar la respuesta. La niña tiene que volver donde sus padres biológicos, Sofía, o tiene que volver donde lo que han denominado ustedes sus cuidadores. Carlos dice que padres biológicos. Sigan en el chat, quiero ver. Padres biológicos, cuidadores, biológicos, uy, muchos están diciendo biológicos, me encanta cómo participan. Cuidadores adoptivos, biológicos, cuidadores, biológicos, crianza, biológicos, muy bien. Una prueba de ADN de los biológicos, custodio, realmente hay que ver, el registro civil, padres biológicos, listo. Muy bien. Y entonces, esto es lo que nos vamos nosotros a tener en cuenta siempre para empezar a resolver un caso. ¿Listo?
cuál es la respuesta que cuando usted analiza un caso se le viene de una vez a la cabeza, a usted. Pero la hermenéutica constitucional siempre sugiere que esa respuesta que se le acabó de venir a usted a la cabeza es una hipótesis. ¿Listo? Es una hipótesis. Pero la hipótesis puede aceptarse o puede rechazarse, incluyendo las preguntas en un examen, ¿vale? Yo eventualmente les conté que trabajo haciendo preguntas de exámenes y temas por el estilo, y uno casi siempre ve que las personas que lo contestan eventualmente leen la pregunta y de una se les ocurre una respuesta. Y a veces ni siquiera leen las opciones juiciosamente de respuesta, sino que su hipótesis intentan acomodarla como sea en alguna de esas opciones de respuesta que están dando. Y eventualmente la que más se parezca a su hipótesis es la que usted va a seleccionar como respuesta correcta, siendo que es una hipótesis que usted no ha avalado y no ha rechazado. Así que lo primero que usted debe tener en cuenta es que al enfrentarse a una pregunta cualquiera que sea, e incluso un caso real, muchos de ustedes trabajan en la rama, sino por decir que no son todos, y una vez ve algunos operadores jurídicos que leen el caso, lo leen por encima y dicen, bueno, esta es la respuesta, y se ponen ahí en la respuesta y muchas veces desconocen pruebas o elementos que podrían abrir por allí. ¿Qué es lo que pasa entonces? Claro, algunos así, algunos allá, lo que les estamos diciendo o lo que les estoy planteando es una generalidad que uno ve a veces y que hay que, digamos, tener en cuenta. En ocasiones, la hermenéutica constitucional se mueve a través de hipótesis. Así que la respuesta que a usted se le viene a la cabeza de inmediato es una hipótesis. Ya. Se le viene una idea de la situación en que estemos, ¿vale? Exacto. Así que vamos a ver. Pero para llegar allá, ¿listo? Para llegar a ese punto en particular, a avalar o rechazar la hipótesis, usted es consciente de ella, de esa hipótesis, evite tomar de una respuesta específica, entonces usted de una dice como, no, es que la respuesta va a ser esta y voy a buscar esta. No, digamos, tiene su hipótesis, ahora la vamos a validar y la validación consiste en aceptarla o rechazarla. De tal suerte que cuando ustedes en el chat me dicen, no, es que de pronto necesito más argumentos o algo por el estilo, la pregunta es, si ya tiene la hipótesis clara en la cabeza, es decir, ya sabe qué se le ocurrió como respuesta, para validar la respuesta correcta, ¿qué debería hacer usted? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué necesita eventualmente? Ahí me pueden ayudar en el chat, no sé. ¿Cuál sería el siguiente paso que nos sugiere? Me dicen pruebas, observar las respuestas, argumentos, pruebas, estudio sociofamiliar, entrevistas, hipótesis, pruebas. Muy bien. Entonces, la hermenéutica constitucional tiene todo un proceso que se ha venido, digamos, decantando a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Y es un proceso muy paulatino, ¿vale? Muy paulatino, de tal suerte que el examen eventualmente puede llegar a preguntar una partecita de ese proceso de interpretación constitucional para llegar al final a resolver un caso específico. En los exámenes Saber Pro que se diseñan desde el ICFES y en los cuales he participado, eventualmente sabemos cómo es todo el proceso de hermenéutica constitucional y lo que se hace en cada pregunta es preguntar cada una de las partecitas de ese proceso. Y allí es donde, o del proceso de interpretación que estamos hablando, así que allí es donde estamos. Tenga en cuenta en su cabeza, tiene una hipótesis que tiene que validar, aceptar o rechazar. Para ello, antes incluso que el proceso de argumentación que algunos me están sugiriendo por allí, e incluso antes de las mismas pruebas, o de la mano de las pruebas, la hermenéutica constitucional nos exige preguntarnos sobre qué fue lo que pasó, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó? Todavía no las normas incluso van un poquito después, porque primero tenemos que saber exactamente qué es lo que pasó en el proceso hermenéutico. Exactamente. Y allí Carlos me sugiere algo y es la palabra extraña que nosotros usamos, que son hechos. Y generalmente algunos utilizan, o casi siempre uno encuentra en las sentencias, incluso en las demandas y en los memoriales en general, la palabra hechos. Sin embargo,
Hay una característica bastante especial y es que los hechos, ¿listo?, no necesariamente es la denominación correcta, ¿vale? Eventualmente, lo que nosotros tenemos que empezar a identificar más que hechos son sucesos jurídicamente relevantes. ¿A alguien alguna vez se le ha ocurrido cuál es la diferencia entre un hecho y un suceso? Esto es muy común en hermenéutica constitucional. No es lo mismo el hecho que el suceso. ¿A alguien eventualmente se le ocurre cuál será esa diferencia entre suceso jurídicamente relevante y hecho jurídicamente relevante? En el ICFES, en el Saber Pro, preguntamos eso todo el tiempo, pero eventualmente no sé si a alguien se le ocurra cuál es esa diferencia. Complejos de una manera muy sencilla, ¿vale? Si algo me caracteriza a mí en las facultades donde trabajo es que lo difícil se ve de manera simple. ¿Qué hay detrás de esto? Esto, hay un debate entre una teoría alemana y una teoría francesa, pero no nos vamos a meter en eso tan horroroso, ¿listo? Sino que lo vamos a organizar, ¿listo? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando uno empieza entonces, tiene el suceso, y ese suceso puede tener tres tipos: un hecho, un acto y un negocio, ¿vale? Y las diferencias son significativas. Les voy a contar la historia de esto rápidamente. Hay dos teorías para identificar lo que pasa en la vida. Una es la francesa y otra es la alemana. Ustedes saben que nuestro contexto jurídico, mañana vamos a profundizar mucho en eso, tiene unas influencias de Alemania y tiene unas influencias de Francia. Yo creo que lo han visto en algún momento, ¿o no? Sí, pues eso sí lo hemos escuchado, que digamos el contexto colombiano tiene influencias y tiene muchas influencias europeas, unas francesas y otras alemanas. Lo voy a hacer rápido para no aburrirlos. ¿Alguien sabe los alemanes hacia qué escuela del derecho están adscritos? El positivismo, perfecto, Hegel. Positivistas 100%, positivistas. Esto es muy hermenéutica. Y los franceses, que también fueron una influencia nuestra, por eso el código napoleónico y todo viene de Francia en nosotros, no son positivistas. Los franceses son ¿qué? Sí, más que exégesis. Una es la escuela del positivismo y otro será ius naturalistas, perfecto, Adriana Mejía, Zapata, Andrés Hoyos, Lina, ius naturalistas, perfecto. Así que lo que nosotros hacemos en el contexto colombiano y sobre todo en el constitucional colombiano, sobre todo la Corte Constitucional no es ni positivista, o el derecho constitucional ni es propiamente positivista ni propiamente naturalista, es una mezcla de las dos. El derecho civil pues es mucho más positivista ahora mismo y hay otros más bien extraños que son naturalistas, ¿cierto? ¿Qué podría pasar entonces en este debate? Lo que uno ve es que para los franceses todo sería algo natural, todo lo que pasa es natural, y de allá es que nosotros nos traemos la idea hermenéutica de los hechos jurídicamente relevantes, ¿listo? Porque los hechos son los que genera la naturaleza. La naturaleza es la que genera los hechos jurídicamente relevantes. Sin embargo, cuando hablamos de sucesos, vamos a hacer una mezcla entre el positivismo y el naturalismo en Colombia. Vamos a decir, los sucesos, una parte son hechos, o sea, naturales, los que genera la naturaleza, y otros van a ser actos, y otros van a ser los negocios, donde es una actividad humana. Y allí es donde nosotros diferenciamos estas tres características específicas para interpretar bien los casos. ¿Por qué? Porque dependiendo de si la causa es la voluntad humana o la naturaleza, las consecuencias jurídicas serán distintas y la respuesta al caso cambiará. Tenaz, no sé si ese tema tan horrible que les acabo de echar de escuelas del derecho fue masticable o qué tal. ¿Sí? Más o menos, y los naturalistas y positivistas, lo que nosotros tenemos es una mezcla. ¿Sí? ¿Bien? ¿Listo? Perfecto, muy bien. ¿Y esa mezcla qué sugiere? Pues sugiere que hay que empezar a delimitar si son hechos propiamente, digamos, naturales, o si son actos, o si son negocios, porque las características van a cambiar significativamente lo que estamos hablando. Sobre este tema, les voy a enviar un capítulo mío de un libro
Les voy a enviar uno que es un resumen de este tema, ese no se los he enviado, pero ahorita se los envío. Es el resumen de este tema en un libro de Derecho de Sucesiones que yo tengo. Y el primer capítulo le resume esto muy clarito, hasta con dibujos, por si lo quiere organizar. Ya vamos para allá. Muy bien, Ismael. Entonces tenemos hechos, actos y negocios. Pensemos entonces por acá respecto del caso de la niña Sofía que estamos analizando. Y aquí necesito que estén conectadísimos, ¿vale? O sea, esté conectado a esta clase, ¿vale? Se llama Derecho de Sucesiones, pero yo les envío ahorita mismo, al final de la clase me acuerdan y les envío el link, que todo eso está en línea. Pero ahorita yo les envío el link para que no se... tiene su libro, Luz Janiver, tiene mi libro de sucesiones, pues muy bien. Después, ahorita yo se lo reenvío. Pero atentos aquí, no me interesa que estén pendientes del libro, de nada, sino que estén pendientes de lo que estoy hablando y que participen conmigo. Usted ahí solito me va a ayudar, solito me va a ayudar. Exactamente, en materia penal se usa más hechos porque han estado un poquito más cercanos a las características naturalistas en el penal, de acuerdo, pero ahorita recuerden que estamos en el mundo constitucional, ¿vale? Entonces en el constitucional hay que diferenciar mucho estas características concretas donde estamos. Entonces veamos. En el caso de Sofía, les voy a pedir que piensen en un hecho, que sea algo natural, en un acto y en un negocio, ¿vale? Ese caso se podría resumir solamente en 3 sucesos, un hecho, un acto y un negocio, y eso sería suficiente para entenderlo. Suficiente para entender todas las dinámicas y todas las variantes que hay allí, o variables, perdón, que hay allí en el caso. Entonces pensemos, ahí en el chat, ¿cuál podría ser un hecho natural muy importante para el caso y para dar una respuesta al caso? Perfecto. 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 Oiga, qué gente tan genial. Perfecto. No, pues ustedes ya están listos. Si presentaron el Saber Pro de Derecho, lo pasarían. Ojalá que también nos funcione esto para el de la Nacional, pero bastante bien. El hecho no es el desplazamiento forzado. Algunos me están diciendo que el hecho es el desplazamiento forzado. Por ningún motivo es el desplazamiento forzado del hecho. ¿Alguien me quisiera explicar, si quiere habilitar su micrófono o lo que sea, por qué? ¿Por qué el desplazamiento forzado no es un hecho? Por la voluntad humana, porque el desplazamiento es una voluntad de unos grupos armados. No es Perfecto. Un proceso de la naturaleza, como el nacimiento. La causa del ser humano. Perfecto, muy bien. Y muy bien, perfecto. Eventualmente, muy importante, muy bien, ya lo tienen súper claro. El nacimiento sí funcionaría como un hecho. Y es muy importante para este caso, porque como bien lo estaban diciendo en el chat, digamos bastante bien, en el chat tenemos que el nacimiento, ese nacimiento de Sofía, el 14 de febrero del 2014 a las 5:35 de la tarde en Medellín, Colombia, ese nacimiento de Sofía es un hecho que va a ser muy importante, muy importante, porque va a determinar la filiación. Y ahí están los 2 vínculos de la familia, según el artículo 42 de la Constitución, el vínculo natural y el vínculo jurídico, y este representa un vínculo natural bastante importante, que es el que da la filiación con los padres biológicos, los chicos. Y es lo que a mí me permitiría tener una prueba de esa filiación. Entonces, cuando usted ve ese hecho, pues ve la prueba y si ahí está el registro civil de nacimiento, pues listo, ahí está aprobado el asunto a través de un registro declarativo de este caso en particular. ¿Vamos? Entonces, ese sería un hecho que es bastante importante. ¿Un acto cuál podría ser? Puede ser el desplazamiento, lo que sea. Bien, listo. Ese es un acto, perfecto. Y un negocio que es bastante importante también en este caso, ¿cuál sería? Un negocio, o sea, un negocio jurídicamente relevante, ¿cuál sería? Por ahí va la entrega de la niña bastante bien, pero ahí la tienen. Lina lo dijo por allí, pero ya se me fue. Ahí lo está diciendo Helen, el acuerdo al que llegaron con la señora. Perfecto, perfecto. Entonces, muy bien, el acuerdo. La custodia no propiamente es un hecho, es hacer una institución jurídica, pero el acuerdo con Luis del Carmen. Y ese acuerdo, ¿qué tipo de negocio es? Eso, la entrega a la niña para llevarla a Montería. Los papás, a raíz del desplazamiento forzado, entregaron, digamos,
o acordaron con Luis del Carmen que al día siguiente iba a transportar a Sofía, a la niña, hasta Montería. No sé si es un contrato consensual porque no es solemne, bastante bien. No estoy seguro que la Nacional vaya a preguntar o conceptualizar este tipo de contratos. El saber pro derecho sí lo exige. Entonces, el saber pro de derecho, el que uno presenta cuando se va a graduar, exige esta característica. Dígame qué contrato es este. No sé si la Nacional lo vaya a hacer. Pero eventualmente usted podría decir que eso propiamente... si preguntaron ese tipo de características, bueno, a veces hay que conceptualizar y hay que pensar. Entonces, usted le podrían poner en este caso, ¿qué contrato es? ¿Un contrato de transporte? ¿Un contrato de qué? Y quizás no, sí, es un contrato consensual, verbal, no necesita solemnidad, perfecto, muy bien, pero eventualmente, ¿qué contrato será eso? No es atípico, es bastante típico, pero les va a ayudar para no dejarnos aquí. Es un contrato de cuidado, no existe propiamente hablando. Hay depósito no, porque no es un bien mueble. No, es de transporte no, porque ella no es una transportadora. Pero bueno, simplemente es como, es que no vi, pues, en la descripción de lo que les iba a preguntar, no vi contratos, pero si quieren después lo vemos. Pero muy bien, Norland Mejía, es un contrato de mandato sin representación. Perfecto, Norland Mejía. Por ahí ya le dio un contrato de mandato. Claro, digamos, hay un mandante y un mandatario, el precio estuvo acordado, o sea, hizo un acuerdo de voluntades a cambio de 20,000 pesos y fue el contrato de mandato. ¿Y en qué consistía el mandato? Llevar, digamos, a la niña de un lado para otro y sin representación porque no tenían que ir saliendo ahí, que era la hija de los chicas, ni más faltaba, ¿cierto? Pero bastante bien. Lo que entiende usted en hermenéutica constitucional, si usted se da cuenta, es que esto cambia todo. Este primer pasito cambiaría todo, si usted... Exacto, y no todos los contratos son de voluntades porque hay contratos involuntarios, ¿de acuerdo? Sí, digamos, esto es privado, yo también soy privatista y me gusta, pero de una vez se los digo, hay contratos involuntarios, como por ejemplo la agencia oficiosa, ¿cierto? Que existe, nace el contrato y la obligación de pagarle. El típico ejemplo que usted se va de viaje y se le rompe un tubo en el apartamento y el vecino se lo arregla, no hubo un acuerdo de voluntades para que se lo arreglara, pero nace, digamos, el contrato de agencia oficiosa involuntario. No todos los contratos tienen que ver, no todos los negocios son voluntarios, exactamente, o no todos son de voluntades. Pero sin distraernos, volvamos al asunto. Si usted se da cuenta cuando arrancamos a solucionar esta característica que estamos hablando, la hermenéutica constitucional, lo primero que usted hace, resumiendo hasta acá, es identificar la hipótesis que usted tiene, ¿vale? Entonces, usted identifica la hipótesis que es su respuesta anticipada, pero esa respuesta anticipada hay que validarla. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible de una vez tener la respuesta exacta, ¿vale? O sea, hay que validar si sí o si no. Y esa es la validación de la que estamos trabajando, ¿vale? Y validación de la hipótesis con el asunto y la diferencia entre las características concretas de sucesos, hechos, actos y negocios. ¿Eso va claro o no? Ahí me están diciendo que claro. Jenny me dice que claro, sí, perfecto. Muy bien, sí, súper perfecto. Listo. Claro, súper bien. Listo. Claro. Hay más de donde tela donde cortar, pero eso es lo que vamos a ver el resto. Entonces resumamos, por si a alguien no le queda claro. La hermenéutica constitucional se fundamenta obligatoriamente en casos. La hermenéutica no es un asunto de hablar en las nubes. Por lo tanto, lo que sucede en la mayoría de este tipo de exámenes es que son casos. Les conté exámenes, por ejemplo, que ha hecho la Universidad Nacional últimamente, como el del concurso de personero y de contralor y todos estos exámenes que hizo, se fundamentan en casos. Todos son casos, 80 casos distintos, 80 casos. Así que lo que usted tiene que hacer es saber interpretar el caso y de eso es que se encarga la hermenéutica constitucional.
Estamos viendo un caso entonces, y cuando vemos el caso, ¿listo? Lo que primero tenemos que hacer es identificar la hipótesis, o sea, la respuesta anticipada que usted tiene, pero debe tener en cuenta que esa hipótesis tiene que ser validada, es decir, se puede aceptar o se puede rechazar, ¿vale? Muchos, su primera respuesta fue, la mayoría, por no decir como el 90%, su primera respuesta fue, la niña de este caso tiene que quedarse con sus padres biológicos, la mayoría me lo dijo. Pero ahora vamos a ver si está, pues vamos a validar esa respuesta inicial. Cuando usted continúa a la respuesta inicial, tiene que ver primero los sucesos. Y los sucesos se diferencian en hechos, actos y negocios. Los hechos los genera la naturaleza, actos y negocios tienen eventualmente una característica del hombre, aunque no necesariamente es voluntario. ¿Listo? Muy bien. Allí entonces, lo que usted entonces va a analizar a partir de acá es identificar cuál es el suceso que tiene quizás el problema jurídico o la situación más importante. Y en este caso vimos que está en el último. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Y allí vamos bastante bien en este proceso. Y ya creo que lo resumí para Nora, que estaba perdida, y un par que me dijeron que estaban perdidas, y ya. La niña nació en el 2004. O sea, lleva esto ya tiempo atrás. Es un caso que escogí hace tiempo atrás. Pero bueno, muy bien. Listo. Cuando ya sabe que el problema está en la convivencia, eso le empieza a problematizar su hipótesis. ¿Por qué? Porque eventualmente, si usted lo tiene, listo, no en la convivencia, sino que lo tiene en el nacimiento y la relación de filiación consanguínea, pues la respuesta es bastante clara, devuélvaselo a sus padres biológicos y ya. Pero si usted elige el asunto de convivencia y los lazos afectivos que hay a raíz de esa convivencia, eso sí le va a sugerir una problemática adicional, ¿listo? ¿Y en qué consiste esa problemática adicional, profesor? En que ya no es tan fácil devolvérselo a los papás biológicos. Porque pareciera que desde el derecho constitucional, y eso sí lo ha dicho la Corte Constitucional, esa es una familia de crianza. ¿Sí o no? 6 años con una niña. 6 años. Entonces, note cómo la hipótesis que usted formuló inicialmente se puede debatir o se tiene que validar. Porque si usted está en un examen o solucionando un caso en la jurisdicción, en un juzgado, en donde quiera que usted esté metido, y de una vez lo lee y resuelve conforme esa hipótesis, va a tener una problemática bastante cruel. Y esa problemática bastante cruel consiste en ¿qué? En que quizás usted responde con su hipótesis, pero desconoce otros elementos más concretos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos los sucesos jurídicamente relevantes que resuelven el caso. Ahora, antes de pasar a hacerse todas las preguntas que se están haciendo en el chat, que son meramente jurídicas, ahora sí, todas las preguntas que ustedes están haciendo son preguntas de investigación, ¿listo? De adopción, digamos, de si es secuestro, de si no, todas estas preguntas jurídicas, la causa con la cual terminaron con la niña, todas las preguntas jurídicas tienen que mediarse ahora a través de un elemento bastante importante que exige la hermenéutica constitucional. ¿Y es cuál? Antes de pasar a solucionar y analizar todos los casos jurídicos, ya tenemos los sucesos, ahora, ¿qué necesitamos identificar? El derecho o el principio en pugna. Sí, más bien, Lina y Díaz, Romero, Marta, antes de la norma, porque ahorita podemos empezar a preguntarnos de todo, desde el derecho penal, de si es secuestro, hasta las ciencias ocultas o la psicología. Podemos meter ahorita de todo. Y la hermenéutica constitucional exige que una vez que usted ha identificado los sucesos jurídicamente relevantes, va a necesitar formularse el problema jurídico. Porque el problema jurídico es el que le va a depurar un poquito la visión donde usted pues vaya a trabajar. Si usted se da cuenta, estoy siguiendo como el orden que usan las sentencias de la Corte Constitucional. Las sentencias de la Corte Constitucional incluyen antecedentes, no incluye hechos, por ejemplo. Es como antecedentes, ahí incluye de todo lo que ha pasado.
Y después de antecedentes va a incluir el problema jurídico. Y si alguna vez ustedes han leído un problema jurídico de la Corte Constitucional, ¿qué tan largo es? ¿Lo han visto? A veces es un párrafo. Un párrafo. O sea, a veces incluso son varios, pero es un párrafo. O sea, no es una pregunta, ¿quién se queda con la niña? No, ¿listo? Sino que es un problema jurídico bastante robusto que va a incluir los sucesos de los cuales hablamos y los sucesos relevantes, ¿vale? Exactamente, es muy descriptivo, porque ese a veces son los problemas, y yo en esto, digamos, voy a parar la grabación un momento. Muy especial de los abogados. ¿Qué tipo de pregunta es? Asertiva, todos deben ser asertivos, afirmativa no necesariamente, abierta no tanto, retórica no porque no tendría respuesta, hipotética sería difícil de responder, enunciativa, disyuntiva, cerrada, todas son cerradas porque todas abren y cierran, ¿listo? Todas abren y cierran la pregunta, digamos, asertiva, todas deberían ser asertivas para tener la posibilidad de capciosa nunca, explicativa tal vez no, porque esa sería una pregunta de investigación, no propiamente un interrogante. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Si le asiste derecho a sí o no, muy bien, va por ahí, son preguntas de sí o no. Quiere decir que al ser preguntas de sí o no, esperen, voy a traer mi tablero un segundo. Ya, tenía el tablero lejos. Perfecto. Entonces, al ser preguntas de sí o no, son unas preguntas muy importantes. ¿Y cuáles son las preguntas importantes? Ojo acá. Les vamos a jugar a las letras para que no se les olvide. Un problema jurídico es una pregunta ¿qué? Abierta no, porque tendrá una respuesta muy amplia. Es una pregunta de sí o no, o sea, una pregunta ¿qué? Den letras. Asertiva, hipotética, no. Intuitiva, no necesariamente. Bueno, la A, así me gusta más. A ver, la A. Hay una A. Uy, qué cantidad de letras, se me va a salir todo el abecedario. La I, bueno, sí, muy bien. Dicotómica. Muy bien, por ahí me lo dijeron. Muy bien. Un problema jurídico es una pregunta dicotómica. ¿Qué diablos es eso, profesor? Dicotómica. Bien. Dicotómica es la lógica del derecho constitucional y del derecho en general. Dicotómica. Y si usted ve, la mayor cantidad de características en el proceso judicial es dicotómico, con puntos medios, que es lo que vamos a ver por ahí el jueves, yo creo. El jueves vamos a ver los puntos medios, pero en general el derecho constitucional y la hermenéutica constitucional está dentro del marco de un espectro de dos. ¿Sí o no? Entonces, eventualmente, una acción de tutela. ¿Qué se dice de la acción de tutela? Pues, ¿cuál es las posibilidades de resolver una acción de tutela? Tutelar o no tutelar, concede o no concede. Eso, ampara o no ampara. Perfecto. Una acción de constitucionalidad, ¿qué dice? Constitucional o inconstitucional, exequible o inexequible. ¿Listo? Y la Corte Suprema, casa o no casa, concede o niega. Ahí está. Entonces, culpable o inocente. Y lo que establece el derecho en la hermenéutica constitucional de manera muy rigurosa es este mundo dicotómico. Dicotómico, ¿vale? En el marco de ese mundo dicotómico hay un amplio espectro de posibilidades, pero que lo que nosotros tenemos que identificar es la dicotomía a partir de donde se está estructurando. ¿Vamos bien o no? O sea que el objetivo no es solamente arrancar, ¿listo? A contar, digamos, de qué se trata el caso. No, se trata el caso
Pero antes de pasar a las normas o analizar las normas, ¿usted qué necesita hacer, gente querida? Plantear el espectro a partir del cual se va a desarrollar la respuesta específica de la que está haciendo. ¿Qué opina? ¿Chévere o no? Y ese espectro está dando el problema jurídico. Bien, ¿ubicados? Eso. Después sí vamos a analizar el instituto jurídico en cuestión, después. Pero primero tenemos que analizar el espectro en el cual vamos a resolver el caso. ¿Aquí hay jueces, de pronto? No, ¿sí? Bueno, muy bien. Yo no litigo mucho, ¿vale? No litigo mucho, pero sí hago muchas investigaciones. Y en esas investigaciones alguna vez hice una que está próxima a publicarse. ¿A qué horas van a volver a ver estos videos? Y yo ya reanudé la grabación, pero esté aquí. Ojo. ¿Qué es lo importante del asunto? Cuando usted entonces tiene el marco, digamos, bueno, y a veces uno se confía en la grabación, luego lo hago y no presto atención, ahora eso me pasaba a mí en el pregrado, y nunca hacía ni lo uno ni lo otro. Entonces veamos, ojo acá. Ya tiene el caso, la jurisdicción constitucional, todo se fundamenta en casos. Al fundamentarse en casos, lo primero que tiene que hacer es delimitar los sucesos, que se pueden diferenciar según hechos, actos y negocios. Esos hechos, actos y negocios, dependiendo de cuál usted escoja como más importante, le va a cambiar el sentido del caso. Acuérdese lo que vimos aquí. Si el hecho fuera la procreación de la niña por lazos de sangre, eso le cambiaría todo. ¿Ubicado o no? Se lo cambiaría todo, ¿no? Todo. Porque la respuesta sería a favor de los padres biológicos. Si fuera el negocio el problema, el tema no recaería sobre la niña. Ni siquiera eso sería jurisdicción de familia. Eso sería casi una jurisdicción civil. ¿Listo? Si el tema fue el incumplimiento del contrato de mandato. ¿Sí me entiende o no? ¿Por qué jurisdicción civil? ¿Cuánto va a pelear usted en la jurisdicción civil si lo importante está en el negocio? ¿Cuánto es el incumplimiento? ¿Se acuerdan? 20,000 pesos. 20,000 pesos. Y probablemente esos 20,000 pesos no es el debate acá. ¿Listo? No es el debate. Lo que usted tiene eventualmente es una convivencia. Bueno, sí, pero los perjuicios de 20,000 no deben ser muchos. Pero bueno, en cualquier caso es una convivencia en los lazos afectivos que es una interpretación más extraña, digamos, al derecho civil y va a requerir mucho derecho constitucional. Ya tenemos. Ahora debemos formular el problema jurídico que, como bien dijimos, es una pregunta dicotómica. Como es dicotómica, tenemos dos polos, no polos, dos extremos. Y a un extremo, ¿quiénes estarán? En esa pregunta dicotómica, en un extremo, ¿quiénes estarán? Los padres biológicos. Y en el otro extremo, ¿quiénes estarán? Padres biológicos por una parte y en el otro, padres de crianza. Y esto es bastante interesante porque la Corte Constitucional por allá desde el año 2004, eso fue la T292 del 2004, es que reconoció que eso también es una familia, la familia de crianza, ¿vale? Y está por una parte los padres biológicos, que sí, tienen su registro civil de nacimiento, ahí lo tienen, y nació. Pero cuando la niña tenía 9 meses, lo dejó al cuidado de una señora que no se los devolvió. Y al no devolvérselos y quedarse con ella, convivieron 6 años. Y producto de esos 6 años, generaron vínculos afectivos que bien podría considerarse una familia de crianza. Tenaz, ¿no? Y en ese debate, porque ahí está ya el problema jurídico, ¿listo? ¿A quién le damos o para dónde va la niña? Exacto, lo que ustedes están hablando, que es el secreto del derecho constitucional, la ponderación. Exacto, la ponderación. Exacto. Y el problema jurídico de estructurarse con fundamento en el derecho constitucional, por supuesto. Pero más que el problema jurídico, y esto es importante que lo sepan, el problema jurídico no incluye ya los referentes normativos, ¿vale? El problema jurídico surge ¿de dónde? De los sucesos, y en los sucesos todavía no los hemos conceptualizado normativamente hablando. ¿Listo? Lo que hace, por ejemplo, la Corte Constitucional, ¿qué es? Narra los sucesos y se pregunta cómo resolver el caso.
sin incluir de una vez qué normas va a usar para resolver, sino que las normas las incluye luego en las consideraciones, ¿vale? Entonces ya tenemos este marco constitucional, en donde tenemos un caso, en un extremo los padres biológicos, en otro parecen ser padres de crianza, y allí está específicamente el espectro en el cual preguntarnos. Claro, pues estoy aquí como hablando, entonces no podría redactar el problema jurídico grande de todo el párrafo, pero eventualmente habría que tener en cuenta todo lo que pasó. Entonces, Sofía eventualmente tiene que permanecer con sus padres biológicos o con quienes la tuvieron hasta los 9 meses cuando se vieron amenazados por la violencia, y esa violencia les generó un desplazamiento que lo dejaron al cuidado de Luis del Carmen, y Luis del Carmen no la devolvió, por lo tanto se quedó con ella 6 años generando vínculos afectivos y echando todo el cuento para que sea un problema jurídico largote y bien delimitado, y ahí sí tomar una buena respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted no puede responder ya. Entonces, sí, es como un resumen. Exactamente, Iván Samir. El problema jurídico es un resumen. Exactamente. Pero ya que tiene los sucesos y ya que tiene el problema jurídico, ahora sí tiene que pasar a revisar lo que me están contando ustedes muy juiciosamente como abogados en el chat, que son los fundamentos de derecho, las normas, el sistema jurídico a plenitud. Ahora sí es que lo tenemos que analizar, ¿vale? Y analizar bastante concreto con lo pues que vamos a hacer. Entonces, hasta aquí. Hay unas personas que me han levantado la mano, entonces si quieren formúlenme las preguntas hasta lo que hemos visto, ¿listo? Porque ya cuando resolvamos estas preguntas pasamos a analizar cómo es que se organizan los fundamentos de derecho, pero por ahora hasta lo que hemos visto, veamos qué preguntas hay. Adriana está levantando la mano. Adriana Mejía Moreno. Adelante. Buenas noches, gracias. Mi pregunta es enfocada precisamente a la construcción del problema jurídico. Si estuviéramos estructurándolo, sí tendríamos que tener en cuenta una situación específica, y es en la niña. Entonces, si vamos a estructurar el problema jurídico bajo el enfoque de los derechos de la niña, pues es diferente a si lo vamos a estructurar frente al enfoque de quién de los dos de los dos padres, digámoslo así, debería quedarse con la niña. Es diferente la respuesta dependiendo de eso. Por eso yo hacía alusión a que es importante determinar bajo la órbita del derecho en el que nos vamos a desarrollar el problema jurídico. O sea, no es solo desligarse, pues no podrías, yo pienso, no podría uno solo desligarse a los sucesos para estructurar el derecho, el problema jurídico del derecho que está en disputa. Porque acá no solo está en disputa entonces el derecho de los padres a tener a su hija o el derecho a sus padres de crianza a conservar la niña a la que han cuidado, sino que es lo mejor para ella. ¿No? ¿Estoy equivocada? Bien, esto lo va a solucionar cuando vea la grabación. Entonces, veamos, vamos a retomar un poquito lo que habíamos dicho antes. En efecto, hay unos polos, ¿vale? Entonces, por un lado está la familia, los padres biológicos, y por el otro lado está la familia de crianza. Sí es cierto, pasé eso un poquito por encima y no hice énfasis en cómo, en la redacción que hice del problema jurídico, pero sí, voy a desglosarlo un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? En una parte están los padres biológicos, ¿listo? Y en otra parte está, digamos, la familia de crianza. La pregunta es, digamos, un problema jurídico como todo, tiene que ser una oración con sujeto, verbo y predicado. La pregunta es, ¿quién va a unir esos dos polos? Y digamos, cuando redacté el problema jurídico, así muy en borrador, ¿qué fue lo que dije? Entonces, Sofía tiene que permanecer ¿en dónde? Eventualmente a este lado del extremo o a este lado del extremo, planteando la dicotomía. ¿Pero qué va a pasar? Pues no sabemos. Puede que tomemos una decisión intermedia o puede que tomemos una decisión más hacia un lado, más hacia el otro, no 100% hacia ninguna parte, dependiendo de qué veamos en el asunto. Pero lo que usted dice es cierto, claro. Por una parte están los padres biológicos, y esto muy bien que lo haya hecho énfasis porque nos permite aclarar. Por una parte están los padres biológicos y por otra parte está la familia de crianza. Son extremos.
Sí, me disculpo porque lo redacté sin hacerles muy explícito esto, pero cuando usted construye entonces el problema jurídico, es un resumen, exacto, tiene que ser un resumen porque es la típica de sujeto, verbo y predicado, y el predicado debe responder a circunstancias de tiempo, modo y lugar, toda esa característica, pero ¿qué es lo que pasa? Al redactar el problema jurídico, usted necesita un punto en la mitad que los una, ¿listo? Y entonces usted no redacta el problema jurídico. ¿La familia biológica debe quedarse con Sofía? ¿O la familia de crianza debe quedarse con Sofía? Porque serían dos problemas jurídicos, ¿vale? Para redactar un único problema jurídico que resuelva la solución, la situación, usted lo que tiene que hacer es buscar qué une a los extremos. Entonces, eventualmente está aquí padres biológicos, aquí familia de crianza. ¿Qué une a los extremos? Sofía. Así que el sujeto del problema jurídico alrededor del cual va a girar todo el debate es Sofía. Eso en efecto es lo que se denomina el enfoque de género o el enfoque diferencial que vamos a ver el viernes largamente, que se ha usado mucho en derecho constitucional y hermenéutica constitucional. Claro. Entonces, el elemento que los une es el que va a estructurar ¿qué? El problema jurídico. ¿De acuerdo? Si no, si nosotros dedicáramos el problema jurídico a la familia biológica o a la familia de crianza, ¿qué tendríamos ahí? Uno, pues que no estaríamos respetando el enfoque de género, por supuesto, ni el enfoque diferencial, ni los sujetos de especial protección constitucional, etcétera, etcétera. Y surgirían dos problemas. Uno para los biológicos y otro para la familia de crianza. Al usar a Sofía como eje articulador de la situación, entonces allí es que va a surgir un único problema jurídico y se va a solucionar el asunto. Claro. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que hay que hacer? Sofía, que es el sujeto de la acción, ¿vale? O sea, el sujeto del problema, hay que resolver el caso en función de ella como Sofía, por supuesto, no en función del uno ni del otro. Súper, ya quedó con Adrián. Pero sí, ahí me disculpo porque pasé como muy rápido la formulación del problema. Pero exacto, porque usted para resolver un caso se supondría que debe tener un problema jurídico, ¿vale? Un problema jurídico principal y algunas preguntas de investigación específicas, como para ver más información. Pero hay un problema jurídico principal, salvo pues que esté resolviendo muchas características al final. Pero en general es uno para un único resuelvo. ¿Listo? Casi siempre es así, y casi siempre es así que se hace, digamos, una acción de tutela y todo lo que es jurisdicción constitucional. Bueno, muy bien, pero hay uno grande. Exacto, ahí lo que dice, principal. Cuando nosotros ya tenemos esta respuesta, ¿cierto? Lo que habría que pasar a hacer en este preciso instante es ¿qué? Buscar ahora sí, no antes, ahora sí, los fundamentos de derecho. Y lo que uno tendría que hacer es depurar los fundamentos de derecho, porque en este caso usted puede usar desde el Código Penal hasta el Código Civil, hasta, bueno, dígame lo que quiera. Código Penal, Código Civil, Constitución, jurisprudencia de la Corte Constitucional, puede utilizar todas las normas que se le ocurra. La ley de restitución, dice José Contreras. Bueno, tal vez, quién sabe. Pero bueno, lo que usted tiene aquí es un espectro gigantesco para ver qué hacer. Lo que sea, un montón. Y algo sí es cierto. La hermenéutica constitucional tiene que ser muy juiciosa utilizando estas fuentes, ¿vale? Entonces, ¿para dónde agarramos? En ese espectro tan gigantesco de normas. Y lo peor es que las normas muchas veces pueden ser contradictorias. Si usted se va al derecho penal tendrá una respuesta, si se va, digamos, al derecho civil tiene otra, si se va a las sentencias de la Corte Constitucional puede tener otra, aquí como pensando en borrador. Porque el Código Penal dirá, yo qué sé, es un secuestro y quizás, yo no soy penalista, entonces no tengo ni idea, pero quizás puede ser un secuestro, quizás. ¿Cierto? El Código Civil dice, no, pues el Código Civil ni siquiera habla de la familia de crianza, no la concibe como posible el Código Civil. El Código Civil solo habla de los padres biológicos, o sea, totalmente distinta, eventualmente, o sea, y la Corte Constitucional se habla de las familias de crianza. Entonces, dependiendo de la norma donde usted se vaya, va a tener una respuesta bastante distinta y extraña.
Entonces, lo que hay que hacer es ver cuáles son las estrategias hermenéuticas o interpretación y la Corte Suprema también, ¿de acuerdo? Lo que hay que ver es que si estamos en sede de interpretación constitucional, ¿cuál sería la mejor vía para resolverlo? ¿Cómo vamos? ¿Chévere o no? ¿Ubicados? Sí, muy bien, súper. Muy bien, excelente, súper bien. Me dijeron que aquí vamos a hacer un receso muy puntual, me habían dicho, como aquí a las 7:30, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto es de receso? ¿Como 5 minutos? La idea es que tenemos generalmente hasta ahora 10 minutos de receso y volveríamos a las 7:38. Listo, perfecto. Yo soy como muy juicioso acá en la programación. Entonces, a mí me ha dicho 7:30 receso y vea, 7:30 receso. Entonces, vamos a hacer el receso muy puntual, una cosa rápida. ¿Y qué vamos a ver después del receso? Después del receso vamos a ver cómo entonces, ya que tenemos las características concretas. Hola, maestro. Aquí atento, juiciosos. Bueno, muy bien. Aquí ya están diciendo bien, profesor. Sí, nos dice Dora, Evelyn. Excelente, Álvaro Vallejo. El caso 6 estaría muy bien. Solórzano está muy juicioso, dando unas respuestas bastante complejas que estaba leyendo yo mientras en el receso. Perfecto. Muy bien. Atento y firme, dice Noel. Jorge, perfecto. Creo que ya estamos todos aquí. Súper. Ya estamos, sí. Entonces, listo. Voy a silenciar eso ya. Silencio. Listo, muy bien. Entonces, sigamos nosotros aquí con el análisis que estábamos haciendo. Muchos me estaban diciendo, oiga, pero es un caso muy complejo. Esto no es nada en comparación de cosas que ustedes han tenido que revisar en sede jurisdiccional o incluso lo que revisan los jueces. O ustedes futuros jueces, eso sí se van a enfrentar a unas cosas que uno dice, pero la gente, ¿cómo se enreda tanto, tanto y tan terrible? Pero bueno, si no existieran esos enredos, pues difícil sería conseguir trabajo para los abogados y menos para los jueces. Porque ahí es cuando en hermenéutica constitucional casi siempre es lo que nosotros denominamos como los casos difíciles. ¿Listo? Los casos difíciles. Hay por allá, digamos, una característica como de los casos fáciles, simples, de los casos difíciles y de los casos ultra difíciles. Quizás este es uno de esos casos ultra difíciles. ¿Y qué significará que un caso es muy difícil? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Cuando uno dice un caso es fácil o difícil, ¿qué significará que es un caso difícil? O sea, para la hermenéutica constitucional, porque ustedes tienen muy bien, Alexandra Molina. Muy bien, Diego. Muy bien, eso es. Porque la mayoría de casos de derecho constitucional son imposibles o difíciles, porque hay muchas formas de solucionarse y no es una interpretación silogística. Si estuviésemos en el derecho civil casi siempre es silogístico. O sea, imagínense un proceso de sucesión. Pues la sucesión en general no va a la fija, ¿cierto? O sea, eventualmente por ahí se equivoque dividiendo o reconociendo, pero es bastante, pues son procesos fáciles en general. Un proceso de sucesión. Bueno, y ahí tendrá algún problemita o algo por el estilo, de pronto un repudio o algo, pero en general uno va muy a la fija. Pero en el mundo del derecho constitucional los casos se vuelven difíciles exactamente es por eso. Y por eso, digamos, es tan loable el tema del examen, porque todos ustedes, mal o bien, como jueces, tienen que ser jueces constitucionales, sean de lo que sean. Todos hacen parte de la jurisdicción constitucional, todos ustedes. Porque un juez haga lo que haga, es un juez constitucional, estará en la jurisdicción constitucional y eventualmente tendrá que conocer un caso de este tipo. ¿Listo? Lo interesante del asunto es que va a preguntar la Nacional sobre este tipo de hermenéutica constitucional, porque deberán ser preguntas bastante grandes y largas para asegurar eventualmente éxito, ¿cierto?
que generalmente no logran hacer juiciosamente este tipo de preguntas, y ahí es donde existen las reclamaciones y todo se enreda. Pero vamos a devolvernos por acá. Entonces, en este mundo constitucional, ¿cierto?, en el cual nosotros estamos inmersos, exacto, por allí garantizar exacto, ahí es lo que usted dice, muy, muy interesante Luz Janiver, porque dice, la norma no es suficiente para garantizar los derechos fundamentales involucrados, de acuerdo, no es suficiente. La solución adecuada es armonizar los derechos, de acuerdo. Y aquí es donde uno tiene que empezar a ver que hay casos que van más allá de repetir la ley. ¿Listo? No todos los casos son de repetir la ley, y este caso no es de repetir la ley. Y ahí es donde un examen de esto se puede caer. ¿Listo? Porque no se lee juiciosamente el asunto y se pretende hacer exámenes silogísticos, y los exámenes silogísticos son un grave error. ¿Usted se imagina? ¿Hay algún precedente que nos pueda resolver este caso de Sofía? Se los adelanto, ninguno. Hay un par de sentencias de la Corte Constitucional, ¿vale? Un par de sentencias, por allá en el 2004, que empieza a hablar de las familias de crianza, la T292, y todas son eventualmente que una niña es abandonada por los papás, típica película que es dejada en una canastica en la puerta de la casa, ¿cierto? Y entonces en la puerta de la casa la recogen y no sé qué, y bueno, y de buena fe la crían y bla, y aparecen tiempo después, o que la señora que trabajaba en el servicio doméstico de la casa eventualmente cambiaron de hospital a 2 niñas, bueno, casos por el estilo, de acuerdo. Pero no hay ningún precedente, y eso sí, digamos, lo he estudiado bastante mucho, ahí sí como profe, que encuentre una causa ilícita en un caso de estos. Porque aunque no lo digamos, ahora sí que tenemos formulado el problema jurídico, vamos a entrar a encontrar las normas, no es fácil encontrar una norma aplicable y directamente aplicable. Así que la hermenéutica constitucional lo que nos va a exigir es echar mano de muchas normas y aplicar una interpretación bastante compleja, que no se da solo con el Código Civil, ni solo con la sentencia de la Corte Constitucional, ni solo con el bloque de constitucionalidad, ni con el Código de Infancia y Adolescencia, sino que uno tiene que crear una interpretación de lo que llamo yo, eso fue mi tesis doctoral, una interpretación auténtica para llegar a una respuesta concreta. Y lo que uno tiene en la Corte Constitucional, en todos los benditos fallos de la Corte Constitucional, son respuestas auténticas. No hay una respuesta exacta, difícilmente hay un precedente directamente aplicable, así que lo que hace la Corte es coge un poquito acá, coge un poquito allá, acá, pondera, analiza y crea una solución auténtica al caso en particular, de tal suerte que este caso de Sofía difícilmente tendrá solución exacta, ¿cierto? Difícilmente tendrá solución exacta. Entonces veamos aquí. Si tuviésemos que empezar por una fundamentación, ¿cierto? Ahí sí, en proceso de adaptación es que los delitos no son creadores de derecho, muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué se supondría que en hermenéutica constitucional uno tiene que seguir rigurosamente para efectos de asegurar una respuesta a este caso? O sea, pero debe ser muy riguroso. Entonces, ahí sí uno se va a la bendita pirámide de fuentes hasta que encuentre eventualmente una característica. Está en la punta, digamos, la Constitución, y de la Constitución, pues la Constitución es todo menos el librito pequeñito que uno estudiaba en el colegio o en la universidad. Es curioso porque cuando eventualmente dicen, no, es que lo primero que hay que analizar es la Constitución, y entonces cogen el librito de la Constitución y creen que esa es la Constitución, pero eso es más falso que quién sabe qué. Ese librito no es la Constitución. La Constitución es eso, más un montón de información adicional. ¿Listo? ¿Qué hace parte de la Constitución? O sea, la Constitución, si usted le piden llevar la Constitución, yo que sé, al trabajo, algo por el estilo, ¿usted qué tendría que llevar? ¿Como unos 15 camiones llenos de papel? Exacto, Isnelda lleva el librito y contrata un montón de camiones para llevar tratados constitucionales, jurisprudencia constitucional a un disco duro así bien gigantesco con miles de teras para efectos de que le quepa todos esos documentos ahí metidos. Exactamente.
Y lo que vamos a empezar a ver en un buscador, la locura, o sea, es en serio, es muy amplio, la Constitución es muy amplia. De tal suerte que si a uno le dijeran, y lo he visto en exámenes de este tipo, de estos concursos que están mal pensados, porque se dice, el fundamento de la Constitución. Oiga, no, la Constitución es muy amplia, ¿listo? Entonces, lo que usted tiene que tener en cuenta es Constitución, bloque de constitucionalidad, ¿listo? Y eventualmente, ¿qué? Jurisprudencia constitucional. Así que les voy a empezar a preguntar, ¿cierto? Poco a poco para organizar esta pirámide de fuentes, ya que tenemos el problema jurídico. El bloque de constitucionalidad, ¿dónde se ubica respecto de la Constitución? Arriba, al lado, adentro, abajo. ¿Dónde está el bloque de constitucionalidad? Arriba, abajo, al lado, adentro. ¿Dónde está respecto de la Constitución? Al mismo nivel, arriba, al lado, parte de la Constitución, es la base, al lado, el mismo nivel, igual, la engloba. Muy interesante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bordeándola arriba, y este es un debate que se da durante mucho tiempo. Bueno, la Corte Constitucional ya lo solucionó, de ello les dejé incluso un texto de mi autoría en el aula virtual que se llama así, el bloque de constitucionalidad. Entonces ahí como que se explica todos los precedentes de este estilo, pero curiosamente casi siempre se dice que el bloque de constitucionalidad está arriba de la Constitución. Profesor, me perdí, ¿qué estamos haciendo? Recuerda, estamos solucionando un caso, ya vimos que la hermenéutica constitucional exige los sucesos hay que diferenciarlos entre hechos, actos y negocios. Dependiendo de eso hay que identificar cuál es el más relevante y nos da lugar al problema jurídico. El problema jurídico es un espectro en el cual resolvemos el caso que tiene dos polos, pero esos dos polos tienen que unirse con el elemento fundamental que materializa el enfoque diferencial, el enfoque de género y todo lo que hablábamos hace un rato de Sofía, de tal suerte que es un espectro articulado con un único sujeto. Y ahora que ya tenemos ese espectro del problema jurídico para resolver, tenemos que acudir a las fuentes constitucionalmente consideradas. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Analizando el orden de las fuentes constitucionalmente consideradas. ¿Claro hasta acá? ¿Listo? Lo que primero tenemos que hacer, obviamente, por ser hermenéutica constitucional, es empezar de arriba hacia abajo, en lo que alguna vez a nosotros nos enseñaron como la pirámide de fuentes, pero esa pirámide de fuentes está más revaluada que cualquier otra cosa, pero vamos a estar ahí. Entonces, la pirámide de fuentes nos sugeriría que en la punta está la Constitución. Sin embargo, lo que les estaba sugiriendo es que esta Constitución, bueno, este es mi libro de Derecho de Sucesiones, no tengo por aquí la Constitución, pero esa Constitución eventualmente no es solo ese librito. ¿Listo? Sino que cuando hablamos de la Constitución hablamos de un cuerpo normativo complejo y muy amplio, porque la Constitución, esta Constitución del 91 aseguró que su texto constitucional no fuera solamente ahí, ese texto pétreo, sino que fuera bastante amplio, muy amplio. Y eso es lo que muchos de ustedes han escuchado en La Salle desde siempre, que habla de la Constitución viva. Si la Constitución fuera el mismo librito de toda la vida, ¿listo? Esa Constitución no cambiaría y ya estaría descontextualizada. De tal suerte que de ella empiezan a ser parte los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos e incluso los no ratificados y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo que les estaba preguntando es el bloque constitucional donde se ubica respecto de la Constitución. Arriba, abajo, al lado o adentro. Curiosamente, vamos a volver a retomar aquí mi tablero para explicar esto. Curiosamente aquí... O trabajo, decían al niño, es que no quieren que trabajes, por eso. Ahora la mamá que allá en el celular. Lapsus brutus. Entonces veamos. En esa pirámide que casi siempre debatimos, está aquí nuestra pirámide, ¿listo? Y en esa pirámide está aquí la Constitución Política del 91, ¿listo? Esa Constitución Política es un entramado complejo. El bloque de constitucionalidad de sus tratados, algunos me están sugiriendo que se ubica arriba de la Constitución, otros me dicen que se ubica abajo, u otros me están diciendo, no, profe, se ubica al lado. ¿Cierto? ¿Qué se ha dicho eventualmente? Al analizar el bloque de constitucionalidad, preste atención aquí, el bloque de constitucionalidad, y cuando tenemos el bloque de constitucionalidad, es un bloque. Y ese bloque, curiosamente esta pregunta la incluyeron en
examen para personero en Bucaramanga. Y cuando usted tiene este bloque, ¿listo? Este bloque quiere decir que no se puede estar arriba. Los tratados no pueden estar arriba. Aquí no está. ¿Por qué no, profesor? Porque ¿quién avala la inclusión de los tratados al sistema jurídico colombiano? ¿Quién los avala? ¿Qué norma avala la posibilidad que entren los tratados al sistema jurídico colombiano? ¿Qué norma? La Constitución misma. Y si la Constitución es la que lo avala, ¿listo? En su artículo 93, 92, si la Constitución es lo que avala, ahí es la que lo avala, pues no podría estar por arriba. ¿Y por qué no podría estar arriba? Pues porque el que autoriza no puede estar debajo del autorizado. Entonces, eventualmente se descarta la opción que esté arriba. ¿El bloque de constitucionalidad se encuentra abajo? Tampoco, porque si estuviese abajo no es un bloque. ¿Listo? Profesor, ¿y está al lado? Algunos llegan a decir que está al lado, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando dice que hace parte íntegra de la Constitución, entonces no está al lado ni arriba ni abajo, está adentro de la Constitución. Dentro de la Constitución. Es la Constitución misma, está adentro. Es como si usted leyera el artículo 93 y al leer el artículo 93 fuera ese poquito y un montón. Es como clique aquí un link y se le abren un montón y un montón de tratados internacionales porque está adentro. Lo mismo, exacto, el bloque es la Constitución. Lo mismo pasa, y esto es difícil, pero lo mismo pasa con las sentencias de la Corte Constitucional. Y es un debate que ha sido difícil de entender. Pero lo mismo pasa con las sentencias de la Corte Constitucional. Las sentencias de la Corte Constitucional tienen una regla muy importante, sí, el control de conveniencia y todo eso, pero una vez que son aprobados y entran, quedan dentro de la Constitución. ¿Y qué es lo que pasa? La Corte Constitucional quizás es la autoridad más poderosa de este país, aunque muchos no lo identifiquen así. Pero la Corte Constitucional es el poder máximo. ¿Por qué razón? Porque cuando eventualmente la Constitución habla por allá, ¿cierto?, de la jurisprudencia, y esto es un debate que vale la pena tener en cuenta, pero ya vemos que los tratados están aquí adentro, y cuando habla de la jurisprudencia, sí, el bloque de constitucionalidad habla por allá, perdón, la Constitución habla que la jurisprudencia es una fuente auxiliar, ¿sí se acuerdan? Por allá en el 230, no importa el artículo, es el 230, pero no importa. Dice, la jurisprudencia será una fuente auxiliar, y lo dice. Pero luego en el 241, ¿qué hace la Constitución? La Constitución dice, un momento, porque ¿qué tipo? Ya vamos para allá. ¿Qué tipo de sentencias hacen parte y qué no? Ya vamos para allá. Precisamente para poder resolver el caso. Noten, ya hicimos un problema jurídico, ahora hay que analizar la relación de normas. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos aquí, Constitución Política del 91, ¿cierto? Entonces, el asunto es que el artículo 230 de la Constitución dice, la jurisprudencia es una fuente auxiliar. ¿Por qué dice esto? Porque los que eran un poquito más tradicionales, ¿listo?, un poquito más tradicionales, pues metieron esa frase, pero no se dieron cuenta que cuando en el 241 crearon la Corte Constitucional, le dieron la posibilidad de ampliar la Constitución. Entonces dice sí, que somos la guardiana y el intérprete de la Constitución. Quiere decir que la Corte Constitucional no es fuente auxiliar por allá abajo la jurisprudencia, ¿no? De pronto la de la Corte Suprema de Justicia y eso, ¿listo? Pero la Constitucional sube a la misma Constitución. Incluso se llama doctrina constitucional y lo llaman muchos profesores como doctrina constitucional, empezando por mi profe Diego López. Y allá es donde dice doctrina constitucional. Y usted llega a este punto de la doctrina constitucional y hace parte íntegra de la Constitución. Así que lo que dice la Corte Constitucional es parte íntegra de la Constitución, así como el bloque de constitucionalidad. No es que las sentencias de la Corte Constitucional estén debajo, no es que estén al lado, no, es que están dentro. Y es una ficción jurídica que a un profesor o un abogado muy positivista no le cabe en la cabeza. ¿Listo? Y entonces eventualmente es súper problemático porque no le cabe en la cabeza.
¿Listo? ¿Y por qué no le cabe en la cabeza? Porque dicen, no, es que cómo la jurisprudencia va a estar allá, y entonces dicen, es que la Corte Constitucional legisla y no sé qué cuentos más uno escucha, pero son barbaridades que se escuchan desde criterios hermenéuticos muy antiguos, más bien civilistas y no necesariamente constitucionales. Pero desde un criterio hermenéutico constitucional, aquí está metido el bloque y aquí está metido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Y cuáles de todas las sentencias de la Corte están ahí metidas? Eso sí es una locura, porque es que la Corte tiene sus sentencias C, sus sentencias T y sus sentencias SO e incluso sus autos. O sea, tiene un montón. ¿Listo? Y ese es un debate reciente. Que si ustedes se dan cuenta, entonces, muy recientemente, incluso el Consejo de Estado ha entrado en este debate. No sé si escucharon por allá que, pues no sé si escucharon de un congresista que lleva años recibiendo una pensión supermillonaria y como que no tenía derecho, pero como que el Consejo de Estado sí se lo permitió diciendo que algunas de estas no eran vinculantes. Pues vamos para allá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles de estas hacen parte y no hacen parte de la Constitución? Hay unas que obvio sí hacen parte, o sea, sin lugar a dudas. Ahí está, muy bien. La C, es obvio que la C hace parte de la Constitución. Hace parte de la Constitución. Claro que sí hace parte de la Constitución. Van ustedes también a la fija con la SU. Por supuesto que hace parte de la Constitución. Entonces, ustedes dicen la C, pues ¿por qué? Yo creo que entre nosotros abogados no debemos explicar. Pero pues expliquemos. Porque al ser una sentencia de constitucionalidad es un análisis abstracto de una norma, y al ser un análisis abstracto de una norma implica que hace parte íntegra de la Constitución. Pero acá hay un asunto, muy bien, ahí están diciendo algunas normas, pero aquí hay un asunto bastante concreto, que dicen, ¿y la SU hace parte o no hace parte de la Constitución? O sea, el conjunto de sentencias también hace parte de la Constitución. ¿Por qué? Porque es que aquí propiamente hablando, la CSU tiene una característica, y es que si bien son varias sentencias, no están resolviendo un solo caso. Es que están uniendo muchos casos para dar una respuesta constitucional generalizable para todos. ¿Listo? Para todos. O sea, la sentencia SU es para todos, ¿listo? Así que al unir varios casos significa que todos los que estén en esa misma condición hacen parte de, digamos, o deben regirse por ese precedente. El debate está que en eso no se ha puesto de acuerdo las altas cortes, pero la Corte Constitucional tal vez sí, y la mayoría de profes y doctrinantes también, son las T. ¿Las T hacen parte o no hacen parte de la Constitución? Algunos dicen que no, que son interpartes, que son doctrina probable, que son efectos intercomunis, interpartes. Pues les voy a contar. Si quieren profundizar, El derecho de los jueces de Diego López, o yo les subí en el aula virtual un libro de mi autoría que se llama El constructivismo antiformalista. En el capítulo 4 les explico esto todo bastante fácil. Entonces veamos a ver, ¿qué es lo que pasa? En esta hay que tener un poquito de cuidado, porque es lo que nos va a permitir resolver el caso de Sofía. Es como si la sentencia de tutela, una parte sí hiciera parte, o una sección de la sentencia sí hiciera parte de la Constitución y otra sección no hiciera parte de la Constitución. Profesor, más despacio. O sea, es como más o menos. ¿Cómo así que más o menos? Sí. No es ni sí ni no. La sentencia de tutela, hay unas partes que no hacen parte propiamente de la Constitución. ¿Listo? Porque son casos concretos de lo que hemos explicado hasta este punto. ¿Qué no haría parte de la Constitución? De lo que hemos hablado hasta este punto. Exactamente, los sucesos. Hechos, actos y negocios no hacen parte de la Constitución por algo bastante claro, y es que son
Eso es para ese sujeto en específico. ¿Listo? No es como la SU que habla como una generalidad. ¿Cuándo pase tal cosa? No. Son sucesos muy específicos que es difícilmente generalizable. Por eso el caso de Sofía no tiene respuesta exacta. ¿Y por qué no tiene respuesta exacta el caso de Sofía? Porque es que no ha existido ningún otro caso que le dejen una niña, pues que otro caso que haya conocido la Corte, que le dejen una niña a la Corte Constitucional en virtud de un desplazamiento forzado y el incumplimiento de un contrato de mandato. O sea, no ha pasado. ¿Ubicados o no? Y como no ha pasado, difícilmente es generalizable el suceso. Y en consecuencia, difícilmente es generalizable ¿qué otra cosa? Él resuelve. Muy bien, José. Él resuelve. La decisión, la solución, tampoco es generalizable. Quiere decir que si bien en la primera sentencia de familia de crianza estaba lo mismo, familia de crianza versus familia biológica, ahí estaba la misma dicotomía, y la Corte Constitucional en su primera sentencia le dio el cuidado a la familia de crianza. Entonces dijo, no, la biológica no, va a quedarse con la familia de crianza, pero por los sucesos de ese caso. Eso no querría decir que siempre que usted tenga una familia de crianza versus una biológica, siempre va a tener que dejarle la familia de crianza al menor, porque eso sí sería un error. Entonces no es generalizable ni el suceso, ni propiamente ¿qué? El resuelve. Pero ¿qué sí es generalizable en la Corte? Que no lo aterriza a un caso concreto, sino es un análisis constitucional en la sentencia T. Y si ustedes lo analizan, hay una parte que la Corte Constitucional habla de manera general y abstracta. Las consideraciones. Muy bien. Las consideraciones. Si quieren, ahorita les explico la diferencia entre obiter, dicta y ratio, que no es tan igual a esto, según lo que ha dicho la Corte, pero ya vamos para allá, que algunos me lo han dicho, y la doctrina probable, que parece que la doctrina probable ya no existe, ¿no? Pero entonces ya se los explico. Muy bien. Lo que pasa entonces es que hay unas partes de la sentencia T que se redactan en términos generales y abstractos. Es decir, una parte de las consideraciones se redactan de manera general y abstracta. Yo creo que todos hemos cogido una sentencia de la Corte Constitucional y todos hemos visto que hay una parte de sucesos, que es el chisme, hay una parte de abajo del resuelve y hay una parte muy específica de consideraciones generales y abstractas. Luego, más abajo, mucho más abajo, listo, más abajo, va a existir una característica concreta que es, y en este caso concreto, pero la generalidad, ¿qué es lo que se dice? Es, o sea, la generalidad está en esa característica en particular. ¿Listo? Muy bien. ¿Ubicados? ¿Ya? ¿Clarísimo? O sea, la generalidad es la que no, la que sí haría parte de la Constitución. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien o no? ¿Sí? Así que, si volvemos a nuestro esquema, la T sí hace parte de la Constitución, pero en lo que es general y abstracto. No en los sucesos, no en el resuelve y no en el caso concreto, pero sí en la contextualización general. Si no fuese así, a manera de ejemplo, si no fuese así, las familias de crianza todavía no existirían en Colombia. ¿Por qué no, profesor? Porque los pronunciamientos de familia de crianza no se han hecho a través de CES, no se han hecho de sentencias SU. Las familias de crianza solo se han hecho a través de sentencias ¿de qué? De tutela. ¿Ubicados o no? Y se han hecho y ha creado la familia de crianza a través de sentencias de tutela de lo general y abstracto. Por lo tanto, eso sí entra a la Constitución, se crea la familia de crianza, pero no puntualmente ahí. ¿Qué tal? ¿Chévere o no? ¿Ubicados? Ay, me encanta que digan que está chévere. Súper, sí, perfecto, muy bien. Excelente, perfecto, muy bien. Maravilloso. Ahora sí, el obiter dicta y el ratio decidente que me decían por allí.
¿Listo? Muy bien. Excelente, muy interesante, maravilloso. Ay, me encanta que digan maravilloso como yo. Listo, maravilloso. Entonces, veámoslo por acá. Cuando usted da un pasito adicional, hay que tener en cuenta que esas consideraciones generales, exacto, T070, T281, ahí Jessy da Costa nos está incluyendo un montón de sentencias de familia de crianza, pero todas son tutela, ¿vale? Por eso es que les digo que la familia de crianza sí se creó constitucionalmente hablando, pero solamente en lo general está. Y listo, ya lo tienen ahí, impecable. ¿Qué es el óbiter y el ratio? El óbiter y el ratio no es esto mismo, ¿vale? No es esto mismo. O sea, esto apenas usted crea, apenas profiere la sentencia de tutela, apenas la profiere ahí de inmediato, apenas profiere esa sentencia de tutela, eventualmente ya hace parte integral de la Constitución. Pero, ¿qué es el óbiter y el ratio? Esa es una relación con los precedentes, ¿vale? No se hace en función de una sentencia individual, ojo a esto, sino que se hace en función de la relación que hay entre sentencias. Entonces, si usted tiene por aquí una T del 2002 y una T del 2004 y una T del 2005 o una C o lo que sea, ¿vale? Y la T, voy a borrar todo para que quede un poquito más claro. ¿Listo? Yo creo que lo anterior ya quedó, para que nos quede claro. Lo voy a intentar hacer lo más desglosado posible. Entonces, piensen que hay una T del año 2002 que habla de los temas A, B y C. ¿Listo? Luego hay una T del 2004 que habla de otros temas y la T del 2005 que habla de otros temas. ¿Qué es lo que, exacto, interpretar de cierto modo es crear? De acuerdo, de acuerdo. Eso fue lo que escribí en el doctorado. Muy bien, Iván, porque esa es mi pelea. La interpretación constitucional es creación de derecho. Creación, no es repetición. O sea, todos ustedes como jueces tienen la posibilidad de crear derecho. Volvamos entonces a este. Piensen que la del 2002 tiene el tema A, el B y el C. ¿Qué es lo que se vuelve ratio en el caso específico? Lo que he citado después. Entonces piensen. La del 2004, aquí está la del 2002, así que la del 2004 cita el tema A. ¿Listo? Pero no cita el B ni el C, sino que habla del D y el E. En estricto sentido, ¿qué es lo que se vuelve ratio? O sea, ratio decidente. Lo que se va a usar en los pronunciamientos posteriores. ¿Qué es el tema qué? A. ¿Listo? La pregunta es, ¿todos los temas hicieron parte de la Constitución? O sea, ¿los temas A, B y C hicieron parte de la Constitución? Sí, todos entraron en la Constitución, todos. Si son los generales y abstractos, ¿listo? Piense que todos estos son general y abstracto, o sea, no hablan del caso en particular. Así que A, B y C entraron a la Constitución si son los generales y abstractos, ¿vale? ¿Y qué pasa después? Si usted está aquí con el A y el A es citado posteriormente, el A es el que se vuelve ratio, ¿vale? ¿Y qué queda como óbiter? Lo que no es citado. Entonces ese será el B y el C. Ese es óbiter, pero ese es un cuento distinto. El óbiter dicta es un cuento de relación entre precedentes. Entonces pensemos luego. Aquí crea el E y el D, esta misma sentencia. Y viene esta sentencia del 2005 y vuelve a citar el A. Entonces eso sigue siendo ratio, ¿vale? Y además cita el E, pues también se volvió ratio este E, pero cita ahora el F. Creó otra cosa. De tal suerte que el ratio y el óbiter solamente se interpretan en función de las sentencias posteriores. ¿Listo? De las sentencias posteriores es que es el ratio y el óbiter. La sentencia cito, que veremos por ahí mañana, ¿listo? Son otro tema. ¿Cuál es el otro tema de la sentencia Ito? La importancia dentro del precedente. ¿Listo? Piensen lo siguiente. Si estas dice, si por ejemplo, la sentencia esta T dice A, B y C, y esta dice A, B y C, y esta dice A, B y C, y A, B y C, pues la realmente importante es la primera, pero mañana les explico con calma, digamos, el tema de sentencia Cito. Por ahora, ¿en qué estamos? En asunto, digamos, de
el orden, ahora sí para resolver el problema jurídico, donde la Constitución, parte de la Constitución hace ¿quién? El bloque de constitucionalidad y parte íntegra. Las sentencias de la Corte Constitucional en aquello que es general y abstracto, es decir, las C, las SU y las T en aquello que es general y abstracto. En el caso específico no, porque los casos tienen muchas variables y eso no entraría como constitución, pero lo que es general y abstracto sí. Y adicional, cuando ya analizamos el precedente, es decir, diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, lo que habría que hacer es relacionar lo que dice cada sentencia. Entonces, A, B y C, toca los temas A, B y C. Vamos a la siguiente sentencia y toca el A y no el B y el C, de tal suerte que el B y el C se volvieron obiter y el A se volvió ratio. Y llego a la del 2005 y vuelve a tocar el A, esto sigue siendo ratio, y el E ahora también lo vuelve a ratio, pero este D sigue siendo obiter. Y el F, ¿sí me entienden? Es una relación entre precedentes. Mañana vamos a aprender también a hacer los precedentes jurisprudenciales, identificar esto con un poquito más de práctica, ¿cierto? Pero esta sería como la lógica en la cual estamos inmersos a partir de aquí. Por último, un tema que me mencionaron en el chat, y esto es importante, la doctrina probable. ¡Ay! Esto es un debate, la locura, entre el Código General del Proceso y las sentencias de constitucionalidad. Pero ya se los explico. Antes de eso, ahí que me confirmen en el chat, ¿queda clara la diferencia entre el ratio y el obiter en los precedentes? Sí, perfecto. Me preguntan, si A y S repiten, ¿las dos son ratios? Sí, exactamente. Pero el E es ratio de del 2004 y el T es ratio del 2002. ¿Listo? Muy bien, perfecto. ¿Cuál es la forma más sencilla para encontrar un ratio sobre un tema específico? Haciendo la línea jurisprudencial completa. Pero yo se los explico mañana cómo hacer la línea jurisprudencial completa. Porque una sentencia solita, una sentencia sola, no nos dice si el ratio es obiter, no nos dice nada. Nos dice que hace parte de la Constitución, pero no nos dice que es ratio u obiter. Pero cuando relaciono todas las sentencias de un mismo tema y encuentro el tema que se repite en todas, ese es el ratio. Y eso muy bien lo que dice Gloria Cecilia, el ratio se da en función del precedente. Muy bien, el precedente. Perfecto. Y no puede haber disanalogía, de acuerdo, es decir, que no podríamos analogizar casos, que pues si lo estoy interpretando bien, no puedo analizar un caso en sentencia de tutela con otro caso que no tiene las mismas características. Y exactamente no podría tener una analogía, que es lo que nos dice Iván Samir por allí. De acuerdo. Súper chévere, ¿no? Entonces creo que quedamos claros hasta aquí con esa característica de ahora sí cómo formular el problema jurídico, ¿cierto? Muy bien. Por último, ya que este tema está claro, y para cerrar, me encanta que digan maravilloso, me encanta que diga así Norelia. Las sentencias fundantes son sentencias que mañana les explico. ¿Listo? Porque pues no es el tema preparado para. Pero bueno, sí está preparado, pero no alcanzamos. No hemos solucionado el de Sofía, todavía nos quedan unos minuticos antes de cerrar. La doctrina probable. La doctrina probable, listo, tiene un debate. ¿Ustedes han escuchado doctrina probable? Sí. ¿O quieren que les recuerde? La doctrina probable, que son 3 pronunciamientos en el mismo sentido que se vuelven obligatorios. ¿Qué es la doctrina probable? La doctrina probable es un tema muy antiguo, de hace más de 100 años. Empezó a abordarse por allá casi en 1900, en la primera década de 1900, y con fuerza en 1914 que se crea la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero no les importan estos años que son muy específicos. Pero por allá, hace más de 100 años, empieza a decirse como, bueno, tenemos una sala constitucional y la sala constitucional está diciendo como unos cuentos, ¿listo? Entonces nos da como unos pronunciamientos para un lado y para el otro. La pregunta es, ¿cómo tenemos confianza de lo que dice la Corte o la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia recién creada? Y a alguien se le ocurre decir, caprichoso por demás, dice, no, es que si hay 3 pronunciamientos en el mismo sentido es doctrina probable. Doctrina probable no obligatorio, pero sí doctrina probable es que probablemente esta es la respuesta. ¿Listo? Doctrina, como si uno escribiera un libro,
y como hubo tres sentencias que escribieron lo mismo, es probable que ahí esté la respuesta. Doctrina probable. ¿Bien? ¿Recordado? ¿Listo? ¿Recordado o no? Esa era una interpretación de hace 100 años. Lo que empezó a pasar con la Corte Constitucional es que la Corte Constitucional, y en esto la doctrina no está muy de acuerdo, empieza a decir, bueno, pero ¿será que yo soy capaz de dar 3 pronunciamientos exactamente iguales? Si volvemos a este diagrama, es muy difícil que la Corte dé 3 pronunciamientos iguales. Si se dan cuenta, A, B, C, pero este es A, E, D, A, E, F. O sea, son pronunciamientos distintos. O sea, no son exactos por la naturaleza de los casos constitucionales que no tienen respuestas exactas. Entonces, la Corte Constitucional a veces se ha intentado desmarcar de la doctrina probable. El Código General del Proceso luego dice, no, bueno, sí, hagamos doctrina probable, pero tal vez esa doctrina probable es mucho más aplicable, por ejemplo, a un asunto de derecho civil. Sí, tiene que ver con el derecho anglosajón, la doctrina probable, de acuerdo, y muy bien la ley 153 del 87, que es la que habla de doctrina probable. Si se dan cuenta, yo no hablo de números porque me fastidia un poco que la gente anote números. No, entienda lo sustancial. Pero en cualquier caso, la doctrina probable no es muy clara que se aplique en el derecho constitucional, porque la Corte Constitucional dice, no es muy claro que yo resuelva 3 casos iguales, y además le doy la posibilidad a todos los jueces a que se aparten del precedente si lo argumentan bien. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Han escuchado eso? Como el juez se puede apartar. Si lo argumenta muy bien, se aparta. Entonces, ahí es cuando uno dice, la doctrina probable que se creó hace 100 años no se está aplicando. 1, porque no es exacto todos los pronunciamientos, y 2, porque se puede, ¿qué? Alejar de los pronunciamientos si lo justifica bien. Y ahí es cuando la doctrina probable no encuentra pleno sentido, ¿cierto? Se dice entonces que en derecho constitucional es muy difícil que haya doctrina probable. O sea, la mayoría, incluso, bueno, yo hablo en título personal, pero en mis libros yo argumento que no hay doctrina probable. Muchos autores como Diego López y muchos otros que han escrito sobre esto dicen que no hay doctrina probable, salvo en casos como el derecho civil. En derecho civil puede haber doctrina probable, no me parece tan extraño. En laboral no estoy tan seguro, en penal tampoco, en comercial menos, o sea, comercial es lo menos probable que hay. Es difícil, pero eventualmente en administrativo tal vez sí, porque es también muy reglado, quizás, de acuerdo, sí, pero es muy escaso la situación en que yo pueda tener 3 respuestas exactas. En familia es muy difícil, digamos, de pronto civil, lo que llamábamos agrario en su momento, pero ahí está el debate sobre la doctrina que probable. De tal suerte que pues si les formularan una pregunta sobre doctrina probable, yo creo que eso no tendría respuesta. Esa sería una de las preguntas que habría que eliminar, porque no hay respuesta exacta sobre ese tema en particular. ¿Listo? Y menos en constitucional se puede tener 3 pronunciamientos exactos. ¿Listo? Salvo, pues, no sé, algo extraterrestre que no ha pasado en nuestro país hasta el momento. Pero listo. La pregunta es que después de analizar todo esto, ya para cerrar, porque nos quedan pocos minutos para cerrar, ya que nos queda, digamos, este punto en particular de Sofía. ¿Qué hacemos con Sofía? ¿Tenemos respuesta exacta del derecho para dar una solución inmediata? Y ahí es donde usted se va, no. No es posible. No es posible. Y entonces sería irresponsable desde donde usted lo vea, que yo aquí le diga,
Y la respuesta al caso es este. Porque lo que precisamente quería traer con este caso a esta clase de hoy es demostrarles qué es la hermenéutica constitucional. Y la hermenéutica constitucional, cómo funciona en relación con las fuentes. Y curiosamente, donde dependerá de cada uno de ustedes dentro del espectro normativo en el cual estemos, el espectro normativo, cada cual verá qué tanto lo modula o qué tanto no lo modula. ¿Listo? Y allí es que hay que empezar, o hay mucha tela para cortar, porque ese es el secreto de la hermenéutica constitucional. No podemos aplicar las sentencias de tutela, no las podemos aplicar. Sería imposible aplicar las sentencias de tutela. ¿Listo? Pues porque las sentencias de tutela le dan la respuesta ¿a quién? A la familia de crianza, pero en este caso no me convence que la familia de crianza, que parece que hizo algo medio ilícito para quedarse con la niña. Entonces, no es el mismo caso, las sentencias TENO no lo dicen, así que lo que habría que hacer es que usted, teniendo en cuenta que la Constitución es ese parámetro transversal, ese parámetro en el cual confluyen bloque de constitucionalidad y confluye sentencias, usted bajo este marco haga una ponderación y llegue a una respuesta propia, pero no una respuesta silogística. Luz Cruz me preguntan, y si lo preguntan en el examen, esa pregunta no tendría respuesta. Y si quieren yo les ayudo a controvertirla porque no tendría respuesta. O sea, no podrían decir como, y entonces, salvo le pregunten algo como por el estilo de repetir una sentencia, como, pero pues no creo, que le digan como, siguiendo la sentencia T292 del 2004, que por demás es una sentencia muy antigua. En el caso de los lazos afectivos, ¿a quién habría que darle o con quién debería permanecer el menor? Y entonces dice con la familia de crianza, pero porque le está preguntando sobre esa sentencia en particular, ¿listo? O sea, sobre esa sentencia en particular. Pero pues no le podrían generalizar de familias de crianza porque las familias de crianza tienen con muchas características. Quizás lo que usted sí tiene que estar es claro de cómo es que funcionan los elementos hermenéuticos constitucionales que hemos visto, sucesos, problemas jurídicos y por ahora relación de las normas superiores del rango constitucional. Y creo que quedó chévere hasta aquí la clase. ¿O no? Pues, bueno, profesor Perilla, muchísimas gracias. Muy puntual la conferencia, muy agradable. Muy, muy agradable. Creo que hay una sensación muy interesante en el grupo. Ahí usted puede ver todos esos comentarios, todas las flores que le están mandando ahí al profesor Juan. Profesor Juan, muchas gracias. A los compañeros les agradecemos muchísimo la disciplina del curso. Quizás de pronto mañana, no sé, miramos para que no metan una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, digamos como controlarse ahí hoy, pues bueno, está chévere el ejercicio, muy interesante, pero traten de tener ahí el tema de mantenerse en el tema, ¿no? Porque como el chat es tan amplio, de pronto a veces se distrae o distrae. No, pero no se preocupe por eso, que hay cosas que yo voy respondiendo una vez y otras que omito porque definitivamente no está. Pero bueno, vale. Para recomendarles, si ustedes quieren profundizar en todos estos textos, lo único que tienen que hacer en Google es poner mi nombre completo. Entonces ponen Juan Sebastián Perilla, ¿listo? Ahí está mi nombre completo, Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados, y lo googlean y le van a salir todos mis libros de acceso gratuito, que son los mismos o algunos de los que les envié al aula virtual. Entonces allí usted va viendo por temas. Si quiere eventualmente como entregar bloque de constitucionalidad y yo he escrito algo, o bueno, he escrito como sobre varios temas, lo único que tiene que hacer es como googlear mi nombre, Juan Sebastián Perilla, ahí en Google, y ahí le aparecen todas mis publicaciones. Y si quiere ver las publicaciones más recientes, yo los voy actualizando en mi Instagram. Mi Instagram, si alguien tiene Instagram, entonces es Juan Perilla Oficial.
¿listo? Porque otros Juan Perilla que no son los oficiales. Entonces, ahí me pueden seguir en Instagram. Yo pongo como simplemente Juan Perilla Oficial y ahí voy publicando como mis nuevas cosas y mis características, ¿listo? Me encantó conocerlos. 8:30 muy puntuales. Nos vemos mañana y arrancamos con preguntas mañana bien temprano. Que estén muy bien y mañana a las 6. Chao. Perfecto, muchas gracias a ustedes también, muchísimas gracias. Por favor, esperen el material y revísenlo, trabajenlo. Y mañana nos vemos a las 6 de la tarde puntualmente, ojalá antes, como hemos venido haciendo, para asegurar temas de plataforma y todo eso. Profesora Gloria. Gloria. Ricardo, si le das acceso a Gloria.